Muy buenas tardes, estudiantes de la Universidad Marista. El día de hoy tenemos al doctor Roger Orellana. Roger Orellana lanza estudio en biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM de 1972 a 1975, donde además realizó sus estudios de maestría en ciencias de 1977 a 1980. Inició su trabajo como académico en el Instituto de Geografía de la UNAM en el área de la climatología y sus relaciones con la alimentación. En 1981 se desplazó a Yucatán como uno de los fundadores del Centro de Investigación Científica de Yucatán, iniciando el Departamento de Ecología, que posteriormente se transformó a la Unidad de Recursos Naturales. En sus deberes académicos organizó la formación del Grupo Académico Oficial de Biólogos y Geógrafos, así como la creación del herbario y el Jardín Botánico Regional, el cual lleva su nombre. Realizó los estudios de botánica económica en el Perequén y otros agaves y de otras especies vegetales de importancia regional. Más adelante, a fines de 1986, se desplazó a la Universidad de Sevilla, España, donde realizó sus estudios de doctorado en aspectos de ecología y conservación de la vegetación mediterránea. Esta investigación y el aprendizaje en el mismo, así como el conocimiento del paisaje andaluz, le sirvieron de base para que en su regreso iniciara estudios ecofuncionales y funcionales con diversos grupos de plantas como las cactáceas y sobre todo las palmeras, dándoles un enfoque en conservación, manejo y uso sustentable. En los últimos años, retomó el conocimiento de la ecología, de la climatología y algunas especies vegetales, que realizó estudios sobre el posible efecto del cambio climático, los escenarios posibles en la península de Yucatán, las repercusiones en las actividades y los efectos en diversas especies cultivadas y silvestres. A lo largo de su desarrollo profesional, ha generado con sus colaboraciones múltiples artículos científicos, 44 para ser precisos, y de divulgación, así como 13 libros. Ha impartido una gran cantidad de cursos en el CICI, UADE, el Instituto de Geología, UNAM, Universidad Marista y otros centros de investigación y enseñanza. Como fruto de estos ha dirigido 20 tesis de licenciatura, 9 de maestría y 9 de doctorado. En todos sus estudios ha tratado de infundirle a los colaboradores y estudiantes la conservación del paisaje. Se retiró por jubilación el 30 de septiembre de 2013, pero sigue activo. Ha actuado con diversos especialistas como arquitectos paisajistas, con el Jardín Botánico Regional del CICI, asesora en temas de arbolado y vegetación al gobierno del Estado de Yucatán y al municipio de Mérida. Y continúa escribiendo libros y otras colaboraciones en centros de enseñanza e investigación privados y públicos. Entonces, por favor, démosle una bienvenida al doctor Roger. Gracias. Acepten. ¿Eh? No, esto es para grabar, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que sí me siento muy honrado. No sabía que me toca estrenar auditorio, me toca estrenar ciclo de conferencias. Entonces, hoy les voy a presentar este tema que yo creo que cada vez es más importante, cada vez es más necesario para los arquitectos, que es todo lo que tiene que ver con el paisajismo. Y aquí, por ejemplo, precisamente he titulado esta presentación como los árboles en el paisaje modificado, servicios ambientales y diseño, obviamente dirigido a la península de Yucatán, a los 3 estados de la península de Yucatán en la República Mexicana. A ver, para pasarlo, así. Entonces, el propósito de esta presentación, de mi parte, es evaluar el papel del arbolado en las intervenciones en los paisajes modificados y cómo así se cumplen los servicios ambientales. Eso es muy importante, vamos a analizar un poquito de esto. Por un lado y por otro, los árboles, cómo se integran dentro del propio diseño, ¿no? Cada vez es más, pero tampoco hay que regarla. A veces hay cosas que son imposibles de realizar, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Ya lo apagué. Ahí está. Bien, entonces el contenido va a ser el siguiente. Primero vamos a ver algunos aspectos de qué es paisaje, luego formas de vida de las plantas que se utilizan para la paleta vegetal, las paletas vegetales, luego en particular ya de los árboles, algunos temas relacionados con esto que llamamos servicios ambientales, sobre todo los servicios de los ecosistemas de los árboles, y luego modelos arquitectónicos de árboles. Los biólogos también tenemos una parte de la botánica que es la arquitectura de árboles, que vamos a verlo. Luego, muy poquito sobre los árboles no recomendables. No todos los árboles son aptos para todos los lugares, hay algunos que no los recomendamos. Y las recomendaciones de sitios para trasplante y cultivo y ejemplos de especies recomendables nativas.
En realidad, bueno, ya ven que ofrecí que les voy a, que se va a rifar el libro que sacamos hace un año, ¿verdad? Que es el de los árboles, arbustos y enredaderas, donde viene pues una colección, un catálogo bastante amplio de los árboles que, sobre todo los nativos que recomendaríamos. Entonces, bueno, esto luego platicamos. Entonces, bueno, paisaje. Entonces, el paisaje se define como un territorio con características morfológicas, o sea, las formas del paisaje, y funcionales similares en función de una escala y una localización, es decir, es un espacio definido. Y paisaje es todo lo que alcanza la visión, lo que llega a los sentidos. Y este concepto de paisaje es una abstracción, porque en la naturaleza es continua, pero nosotros definimos el paisaje y lo definimos para señalar cuál es, La de ¿está? Así. Entonces, fíjense, aquí en un paisaje están interactuando atmósfera, agua, geoformas, la roca misma, la roca madre, el suelo, la fauna, por supuesto la flora y vegetación y desde luego el hombre, ¿sí? El hombre es el que define el paisaje. Entonces, esto es muy importante. Entonces, así el paisaje es aquella porción o mosaico de la superficie terrestre con ciertos patrones de homogeneidad consistente en un complejo de sistemas conformados por la actividad de las rocas, el suelo, el agua, el aire, las plantas, como les acabo de mencionar, los animales, los microorganismos y el hombre, que por su fisonomía es una entidad reconocible y diferenciable. Entonces, el paisaje puede o no ser transformado por el ser humano. Aquí les pongo un ejemplo. Este es Punta Nizuc en Cancún, muy diferente a cómo fue. No conseguí una foto, pero antes era un manglar, no tenía nada que ver con lo que es en la actualidad. Bien. En general hay dos grandes grupos de paisajes, los paisajes naturales, como este que estamos viendo aquí, y paisajes culturales o intervenidos, pues como este, ¿no? Una típica ciudad con puente y toda la cosa. Y aquí vemos una lista desde los paisajes naturales. En los paisajes naturales sin tocar por el hombre, que quedan muy pocos, son los paisajes prístinos, ¿verdad? En los paisajes naturales. Pero la mayoría de los paisajes naturales tienen un impacto humano poco significativo, ¿no? Luego tenemos los paisajes manejados con impacto bajo, los paisajes cultivados, paisajes suburbanos, paisajes urbanos e inclusive tenemos los paisajes degradados con impactos muy, muy, muy altos. Entonces aquí, por ejemplo, además de los paisajes, en los paisajes podemos concebir diferentes escalas. Es muy importante. No nos vayamos con la finta que paisajismo es hacer jardinería, ¿sí? O hacer parques. Hay toda una concepción, pero tenemos diferentes escalas en esto, desde una edificación hasta espacios territoriales grandes. Por ejemplo, este que vemos aquí es en el río Medellín, en Medellín, que realmente hicieron un gran esfuerzo los arquitectos paisajistas para recuperar todos los terrenos degradados, el propio río, y que actualmente pues, es un ejemplo a nivel mundial, ¿no? En Medellín, en Colombia. La arquitectura de paisaje es la disciplina en la que por medio de gestiones, planos y diseños se rehabilitan y conservan espacios abiertos respetando la configuración del medio ambiente en lo posible, ¿no? De forma consciente, ¿sí? Tiene toda una conceptualización, es concepto, es hasta filosófico el realizar arquitectura de paisaje, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, de los últimos premios 2023 de este señor, ¿verdad? Que es un arquitecto paisajista con sede en Beijing, y aquí tenemos un ejemplo de cosas que ha realizado él, ¿no? De un proyecto que realizó. En un escenario ideal, fíjense, arquitectos, ecólogos, biólogos, pues, o botánicos y geógrafos colaboran estrechamente como paisajistas y sacan partido a los recursos naturales disponibles en un paisaje,
acondicionándolo para que sea, desde luego esto es como a lo que se quisiera llegar, un ambientalmente sano, sea sustentable, es decir, que pueda ser heredado en sus características a las siguientes generaciones, que sea armónico y equilibrado y que sea funcional y estético, como le puse allá abajo, en lo posible, ¿no? Aquí tenemos un caso, paisaje natural en la cuenca de amazónica, por ejemplo, ¿no? Paisajes naturales manejados, bueno, por ahí una carreterita, pero está bastante bien conservado, esto que tiene búngalos en medio de la selva, en fin, son paisajes naturales manejados. Paisajes cultivados, ahí ya el manejo, la transformación de la naturaleza ha sido bastante drástica. Por ejemplo, este que vemos aquí es un cultivo de piña, ¿sí? En el estado de Oaxaca, ¿no? Y aquí tenemos el clásico cultivo de la milpa, maíz, frijol y calabaza, en el estado de Yucatán, por ejemplo, ¿no? Igualmente que aquí, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, hay diferencias en el mismo lugar de roca, en algún sitio, en otra mayor cantidad de suelo, en fin, pero es el manejo de este paisaje que es, digamos, cultivado. Luego tenemos los paisajes suburbanos, lo que se va acercando a las ciudades. Poco a poco, cada vez va habiendo mayor densidad de construcciones, ¿no? Hasta que se llega de plano a la propia ciudad, ¿no? El paisaje urbano, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, este es el caso de una típica ciudad. Esta es la ciudad más singular que pueda haber, ¿verdad? Que es Singapur, que es una ciudad-estado, es un país con una sola ciudad, ¿verdad? Y que es un ejemplo a nivel de sustentabilidad y ecológico. Desde luego, aparte tienen un régimen político muy, muy grueso, ¿no? Eso sí, son así, un autoritarismo tremendo, pero han logrado, ¿verdad?, que la gente viva muy bien en ese sentido también. Bien, luego tenemos de los paisajes urbanos, por ejemplo, este es el caso de uno no sustentable. Por una razón, no vemos un solo árbol, ¿no? No vemos nada por ahí en los balcones algunas plantitas, en fin, ¿no? Y aquí, este sería un paisaje más idealizado que tiende a ser más sustentable. Sustentable en el sentido de que se puede conservar mejor, puede haber un ambiente sano y que se puede heredar. Eso es lo importante. Luego, aquí es el colmo. Esto es, por ejemplo, esto es de la ciudad, ¿eh? No se crean que es bueno, en la India se ve horrible, pero aquí en Mérida se ve también esto. Y el peor enemigo es precisamente la CFE y el peor enemigo del arbolado urbano, ¿no? ¿Por qué? Porque le dan preferencia a que hagan este tipo de cables, igual todas las televisoras comerciales, ¿verdad? Y sí, todas estas, de poner cables a como se les da la gana, ¿verdad? En detrimento del arbolado, que el arbolado va a dar un montón de servicios ambientales, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que combatir. Yo de verdad que no entiendo por qué seguimos con esa inercia, ¿no? ¿Sí? De tener este tipo de cosas cuando se podría tener todo este cableado subterráneamente, ¿no? Pero bueno. Este es un tipo de paisaje muy especial, el paisaje arqueológico, es decir, un paisaje que aparentemente estaba naturalizado, pero que se ha ido desenterrando lo que estaba ocultado, que eran vestigios de antiguas actividades humanas, de antiguas edificaciones, de antiguas civilizaciones inclusive. Bueno, y aquí un paisaje impactado. Y aquí, hoy precisamente estaba escuchando la radio que nuevamente hay problemas con Calica, que es una compañía que ¿saben qué es lo que hace Calica? Estos son materiales que exportan fuera del territorio, se lo llevan de Estados Unidos para hacer el primer tendido de las carreteras, ¿sí? Con lo cual se están llevando los recursos naturales no renovables de la región, ¿no? Entonces, pues, y por otro lado, pues vean este tipo de impacto, ¿no? Y me quedo chiquito con esta fotografía. Pero estos son de los errores que se han cometido.
Bueno, pero además, en todos menos la última, el común denominador es que en todos los paisajes crecen plantas, ¿sí? De estas destacan los árboles como los elementos más evidentes de la vida y la estructura y que mantiene a los ecosistemas en general. Entonces, esto es muy importante. Una planta ornamental, por ejemplo, al menos en nuestra región, puede representar uno o varios servicios ambientales y usos adicionales. Por eso es que nosotros recomendamos especies que además representen una seguridad en el plano de la salud. Hay plantas que sí son tóxicas. ¿Alguien ha oído hablar, por ejemplo, del chechén? El chechén, que hay un error gigantesco en el Parque de las Palapas, en Cancún, hay árboles de chechén. Entonces dice uno, es una estupidez eso, ¿no? Pero bueno, pero se ha quedado por la inercia. Y eso, por ejemplo, el que no sabe y se pone a la sombra de este árbol y es una persona susceptible, pues lo pueden llevar al hospital al rato, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, pero por otro lado, tenemos plantas que pueden ser muy útiles, como el caso del siricote, que es una planta ornamental, es la foto de arriba, la tenemos. Es un frutal, bueno, se usa para, como compotas le llaman, ¿verdad? Es maderable, la madera es preciosa, es altamente melífero, es fuente de leña para los campesinos y sus hojas pueden servir para tallar utensilios de cocina. No sé si la conocen las hojas, es rasposita, ¿verdad? Y hay gente en el campo que lava las ollas con estas hojas. Otro es la ceiba. La ceiba es ornamental, pero es una planta ceremonial. Parte de sus frutos pueden ser usados para rellenos de almohadas. Antes, cuando yo era chavo, hace muchísimos años, ¿verdad? En los aviones estaban las almohaditas que estaban rellenas de una fibra que le llaman capoc, que es la fibra de las ceibas, ¿sí? También, bueno, se utiliza también para fabricar papel. En este caso, aquí en Yucatán, por ejemplo, hay un pintor que la utiliza para hacer papel de arte, que es Mark Callahan, ¿verdad? La utiliza, ¿no? Luego la madera es ligera para el triplay e inclusive las semillas son comestibles cuando son tiernitas las semillas. Entonces, bueno, aparte está cumpliendo todo esto, ¿no? Entonces, bueno, aparte de los árboles, vamos a ver que existen diferentes formas de vida de las plantas que pueden incluirse en una paleta vegetal. Aquí las enumero y ahorita vamos a ir viendo una por una. ¿Por qué? Porque ustedes cuando van a hacer un proyecto, sea a la escala chica, mediana o grande, ¿verdad? Siempre van a poner pues un montón de especies de plantas, ¿verdad? Digo, sería lo deseable, aunque hay constructores que no utilizan para nada las plantas. Y vamos a verlas entonces. Por ejemplo, el árbol. El árbol, ¿qué es el árbol? El árbol es una planta que tiene un tallo principal, que es leñoso, ¿verdad? Y que tiene crecimiento secundario, es decir, va produciendo año con año madera. Si yo corto el tronco, ¿verdad? Y hago una rodaja, voy a ver los anillos de crecimiento de los árboles. Hay árboles que crecen muchos años, hay árboles que crecen muy pocos años, ¿no? Por ejemplo, el ahuehuete, que aquí no hay, ¿verdad? Son árboles milenarios, ¿no? ¿Sí? Que pueden vivir más de 1000 años. Por ejemplo, el ahuehuete que está en Santa María del Tule, ahí en Oaxaca, pues que tiene más de 2000 años, ¿no? Entonces, y ahí está, ¿no? Luego los arbustos, que también son leñosos, pero no tienen un tallo principal. Entonces les pongo estos ejemplos. Luego las lianas, enredaderas y bejucos, que crecen, se llama volublemente, es decir, dependiendo de la cantidad de recursos que tenga, de nutrimentos del suelo y la cantidad de espacio, pueden crecer algunas hasta varios cientos de metros, ¿sí? Entonces, esto también es muy importante. Desde luego, todas son plantas que ustedes las habrán visto que se manejan en las construcciones, ¿no? Luego las hierbas, que pueden ser perennes o hierbas
anuales, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de las diferentes hierbas. Luego tenemos otros tipos de hierbas que se llaman criptofitas. ¿Por qué? Porque tienen bulbos, tubérculos y rizomas, ¿verdad? Se juega mucho con estos también, ¿sí? ¿Verdad? Por ejemplo, las brujitas tienen su bulbito, ¿verdad? Entonces, y son muy ornamentales, por ejemplo, ¿no? Luego, de las suculentas, ¿verdad? Tenemos las suculentas globosas, las suculentas columnares o candelabriformes, las suculentas aplanadas o platiformes, y tenemos otro grupo de plantas dentro de las suculentas que son las rosetófilas o rosetas, como los agaves. Fíjense qué cosa más maravillosa de formas podemos tener como estos, ¿no? De las rosetas, ¿no? Esto es una parienta de la despeinada, pero es allá en Zapotitlán Salinas, en el Valle de Tehuacán, que la señora esta, porque es una hembra, estas son plantas hembra y macho, tiene como 4,000 años y todavía echa frutos, Yo me traje semillas de allá cuando fui y todavía por ahí las tenemos, ¿no? Las plantitas. Bien. Luego, palmeras, que sería como otra forma de vida, y tenemos dentro de las palmeras estas que son solitarias, pero también tenemos las que son coloniales, ¿verdad? Como el Sheat, por ejemplo, ¿verdad? Con las cuales se puede jugar mucho también con esta, ¿no? O el taciste, por ejemplo, esta de acá, ¿no? Luego tenemos dentro de las formas de vida, las epífitas, que son las que crecen sobre otras plantas, pero no son parásitas. La prueba de ello es que muchas veces crecen en los cables eléctricos, en las cables de luz, ¿sí? Entonces, no ocupan más que como sustrato anclarse y crecer sobre otras plantas, pero no las perjudica en lo más mínimo. Y aquí tenemos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esta es una cactácea, se llama Ripsalis, que es una belleza también, que si ustedes van a Jalapa van a ver que en los árboles allá en la ciudad está lleno de esta cactácea, ¿no? Es muy linda también. Luego tenemos las plantas acuáticas, que hay de 3 tipos, fíjense. Las que son emergentes, las que son flotantes y las que son sumergidas, ¿sí? Por ejemplo, ahora que se están haciendo muchos estanques artificiales así para diferentes, por ejemplo en la plancha ya ven que hay un estancote gigante, entonces lo deseable es que hubiera de los 3 tipos de plantas, ¿sí? Y aquí tenemos algunos ejemplos de flotantes como la lechuga de agua o el lirio acuático o esta que es el helecho acuático, o las emergentes como el tule, las tifas, ¿verdad? O las mismas, los nenúfares, ¿verdad? Que también son emergentes. Y las sumergidas, que eso es más que todo, bueno, la cabomba, por ejemplo, que es muy popular para los acuarios, el odea y la valisneria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero hay gran cantidad de plantas sumergidas también. Luego tenemos las parásitas, estas sí para que vean, parasitan otras plantas, ¿verdad? Y tenemos aquí algunas, como por ejemplo esta que se llama casita ensiformis, que inclusive lo pueden ver en la duna costera, que está parasitando muchas plantas. Y este es un dolor de cabeza muchas veces, quitar estas plantas parásitas. Y hay otras que parasitan las raíces directamente, como estas entonces. Entonces, estos son los diferentes tipos de formas de vida. Yo nada más voy a puntualizar con los árboles el día de hoy. Entonces, de hecho, en la paleta vegetal de los proyectos a realizar se incluye casi todas las formas de vida. Depende también del lenguaje de lo que quieras expresar. Yo recuerdo una vez que vino una arquitecta paisajista muy connotada, ¿verdad? Esta Claudia Harari, que dijo que ella le dio un shock
cuando llegó a Zacatecas y que vio que en la calle habían puesto palmeras, ¿no? Digo, Zacatecas es un lugar aridísimo, es una zona desértica. Yo creo que también uno tiene que poner las plantas del contexto, ¿sí? No tienes por qué hacer inventos que te va a salir muy caro. Imagínense cuánto tiene que gastar el ayuntamiento en agua para mantener unas palmeras en un lugar donde llueve, no sé, 300 milímetros al año, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces hay que ubicar en ese sentido. Pero entonces nosotros tenemos los diferentes, aquí estoy poniendo un ejemplo que sinceramente lo bajé de internet, que es, que es la paleta vegetal que están proponiendo, por ejemplo, para este caso, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esto, entonces lo primero que tendríamos que ver es sobre la visión, cómo veríamos, cuál sería el arquetipo, cuál sería lo más deseable de un árbol en un paisaje urbano. Entonces, lo más deseable es un árbol en la calle o en un jardín, ¿verdad? Que tenga buen follaje todo el año, es lo más deseable, ¿eh? Es así el arquetipo. Que amortigüe las altas y bajas temperaturas, es decir, las oscilaciones, que mantenga bajo su sombra el aire fresco, que potencialmente no produzca sustancias irritantes, que sí que los hay, que tenga raíces profundas, no como el flamboyán, ¿verdad? Y no superficiales, y que por lo tanto no invada el drenaje ni las tuberías subterráneas. Además, su copa no debe representar amenaza tampoco ante construcciones, cornisas y cableado aéreo, ¿sí? Es el pleito que no se va a terminar pronto con la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque ellos dicen que son de calidad mundial, dicen, ¿no? Entonces, en fin, debe ser un árbol cuyo mantenimiento sea factible realizarlo a través de podas y renovación de sustrato. Y por último, debe ser un buen suministrador de oxígeno y buen captador de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque los árboles realizan la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Que las plantas absorben agua por las raíces, absorben el CO2 por las hojas, lo transforman en azúcares, de azúcares lo transforman en celulosa o lo transforman en azúcares para diferentes fines, ¿verdad? Y liberan oxígeno como un subproducto de la fotosíntesis. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque todos somos aeróbicos, aquí todos somos aerobios, todos respiramos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Todos los árboles y las plantas en general en los poblados brindan servicios ecosistémicos o servicios ambientales, ¿verdad? Que son los siguientes. Hay el que se llama servicio de soporte, pero es una mala traducción de support en inglés, que sería de ayuda, ¿sí? Como, por ejemplo, contribuyen a la biodiversidad. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Servicios de provisión o aprovisionamiento, servicios de regulación y servicios culturales inclusive. Aquí tenemos inclusive los servicios espirituales, como por ejemplo, para ustedes no, pero para los mayas, por ejemplo, ¿verdad? La ceiba representa una parte muy importante en la cosmovisión, o por lo menos representaba hasta hace poco, pero yo creo que todavía es así, ¿no? Entonces vamos a ver, de todos estos, ¿verdad? ¿Cuáles son los que sí nos sirven de los árboles? Sería para biodiversidad, para ciclo de nutrientes. ¿Por qué? Porque están regulando, también están ayudando a regular el ciclo del carbono, ¿sí? También en la formación de suelo, ¿verdad? Las leguminosas, por ejemplo, fijan nitrógeno en el suelo. En la producción primaria, es decir, en la fotosíntesis. Para la polinización, que nos conviene a todos, ¿sí? En el control biológico también. Y luego en servicios de aprovisionamiento como recursos ornamentales, pero también pueden ser muchos medicinales o como alimento también. En servicios de regulación, sobre todo la regulación del agua, que es el tema ahorita más candente en este país, ¿no? Que es el tema del agua. Está fuerte el asunto.
¿sí? Pero también la regulación de gases, regulación del clima y prevención de disturbios, ¿no? No de disturbios sociales, sino de disturbios ecológicos, ¿no? Los servicios culturales, los árboles, pues, por un lado la belleza escénica, digo, uno me quito el sombrero cuando veo un ahuehuete, cuando veo un pitch, por ejemplo, el pitch, que ahora le dicen parota también, han importado ese término, se quita uno el sombrero de ver un árbol tan magnificente, ¿no? Que realmente es como una escultura viva. Para recreación, en información cultural y artística, en información espiritual e histórica, en ciencia y educación, y inclusive en mejorar la calidad de vida, ¿verdad? Un paisaje que no tenga, o un conjunto de construcciones que no tenga arbolado, es muy triste, ¿no? Va para abajo. Bien, aquí por ejemplo, esta es una imagen que hace un tiempecito salió en internet. Yo dije, no, yo esta la quiero, ¿no? Que me demanden, me meta a la cárcel, pero yo la voy a presentar. Porque es aquí dos paisajes bien contrastados. Uno con arbolado y sombreado y otro sin, y vean las diferencias de temperatura. En el pavimento en la calle tenemos 66.6 grados Celsius de temperatura, mientras que en el otro hay 33.1, ¿sí? Y así nos vamos uno por uno, ¿verdad? Por ejemplo, esa pared tiene 46, la pared esta tiene 46 y aquí 32.9. Y así nos vamos viendo cómo en realidad está amortiguando, está tratando de regular, ¿no? A ver. Aquí tengo otro ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos con arbolado y sin arbolado, ¿no? Entonces tenemos 55.8,8 grados Celsius contra 36.4 de temperatura. Entonces, bueno, ya, sin discusión, ¿no? El arbolado me está sirviendo muchísimo para esto. El arbolado y también los colores claros, sobre todo de preferencia el blanco, ¿sí? Porque también por el albedo, es decir, por el reflejo de los colores, es muy importante también esto. Bien, entonces el arbolado en las ciudades cumple dos propósitos: proporcionar ciertos servicios ambientales como los que ya mencioné, ¿verdad? Y funcionar en lo general como un pulmón en toda la ciudad. Le llaman pulmón, pero sería más bien antipulmón. ¿Por qué? Porque está más bien no respirando, sino que está produciendo oxígeno. Esto que ven aquí es el jardín botánico del Sisi, ¿verdad? Y vean el contraste que hay con los alrededores, ¿no? Y las plantas fue one by one, una por una, las fuimos poniendo. Al principio traíamos plantas del campo, vimos que no funcionaba, que se nos moría, pues vamos a ponerlas a germinar y que van creciendo poco a poco, ¿no? Ya es un proyecto que cumplió, ¿qué? 30 años, 83, a ver, de 83 para ahorita, ¿cuántos años son? Pues 40 años, eso es lo que cumplió ya. Bien, entonces, y aquí tenemos un nuevo proyecto que me parece que tiene un potencial gigantesco, que es el Parque de la Plancha, criticado por algunas personas, pero yo lo que les pido nada más es paciencia. El arbolado se está estableciendo. Yo creo que la base que tiene, que es todo el diseño, yo realmente sí, me dio mucho gusto porque personalmente con unos amigos íbamos los sábados y domingos a plantar arbolitos y todo. Luego pedimos que por favor nos lo respetaran, no nos lo respetaron, pero no importa porque ya metieron más cosas y dejaron muchos de los árboles que estaban por ahí y se está metiendo otro tipo de cosas. Desafortunadamente la paleta original que había sometido el despacho de arquitectos, bueno, Muñoz Arquitectos, esa paleta fue modificada por la Guardia Nacional o por los soldados, pues, que son los que construyeron. Pero, de todas maneras, tiene que existir la apertura, que mucha gente quiere donar árboles y ponerlos ahí,
como se ha hecho, por ejemplo, en el Parque Hundido, el parque, no, ¿cómo es el Parque Recreativo de Poniente? El que está por allá por el manicomio. Mucha gente donó árboles. Bien. Entonces, ahora vamos a ver una parte que es muy importante, que es eso para el diseño de ustedes puede servir bastante, que es sobre los modelos arquitectónicos de árboles y afines. Y dependiendo del estilo y función de la construcción, es recomendable en lo posible incluir árboles, pero no cualquier árbol por las características que tiene. Hay muchas formas de los árboles, ¿verdad? Mucha forma, cómo ramifican, cuánto crecen, y esto es lo que le llamamos arquitectura de árboles, ¿sí? Y aquí están los autores, es un grupo, bueno, son dos holandeses y un británico, Hale, Oldeman y Tomlinson, desde 1978. El PDF del libro, si les interesa, lo estoy dejando, ¿verdad?, en la carpeta para que lo tengan también, ¿no? Y la utilidad práctica del reconocimiento de los modelos a que pertenezca cada especie o afín que está dada es para saber qué forma es la que va a llegar. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben bien, bueno, los que ya son arquitectos profesionales que andan por aquí, ¿verdad?, saben bien que conseguir un árbol de buen tamaño, ya tamaño adulto, es carísimo y muchas veces casi imposible. Generalmente son árboles de regular tamaño o chiquitos. Entonces tienes que saber más o menos pues, qué forma va a llegar a tener, ¿no? Y qué dimensiones va a tener. Entonces, estos son los modelos. Ahora, si por ejemplo existe algún accidente, como los huracanes, que se rompa el árbol, ¿cómo es que va a regenerar? Y eso es lo que se llama en este tipo, en arquitectura, la reiteración, que sería la parte que nos interesa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el modelo, les voy a ir pasando rápidamente sin detenerme, ¿verdad? Esto sería el diseño de los autores y a qué especie es la que yo encontré que les sugiero. Por ejemplo, este es el cocoyol, Acrocomia aculeata. No es estrictamente un árbol, es una palmera, pero el modelo es el que más se aproxima. Modelo Corner, aquí tendríamos, por ejemplo, de una papaya, ¿verdad? El modelo Tomlinson, les estoy dejando copia también del coso, de un PDF para que, sí, de todas maneras sigue tomando. Luego el modelo Tomlinson, ¿verdad? Que tenemos, por ejemplo, la que llaman palma del viajero, la ravenala, es su arquetipo. Luego Ifane tebaica, que es una palmera que es africana, del norte de África, de Egipto, que es la única palmera que ramifica. Fíjense, es como, hagan de cuenta, un guano que ramifica, ¿no? Esa, si la quieren conocer allá en el Jardín Botánico, en el Sisi, hay 2 ejemplares. Luego tenemos el modelo Chamberlain, ¿verdad? Que, por ejemplo, aquí el Dacilirium, que es un pariente de la despeinada, es el modelo al que corresponde. Luego el modelo McClure, del bambú. El Löwenberg, aquí tendríamos, por ejemplo, el Maculis, que es el que más se parece. El modelo Coriba al Coclospermum vitifolium, que también le llaman pochote o pim. Luego el modelo Prevost sería, por ejemplo, el siricote. El modelo Fagerlin, que sería el Nance, por ejemplo. Son de los que he ido encontrando, pero ahorita les voy a decir otra cosa. Luego el modelo Petit, que es el algodón, el Gossypium hirsutum. Ya ven que hay algodón silvestre aquí y se cultivaba el algodón antes. El modelo Noceram, que es típico del cacao, ¿verdad? El modelo Obreville, que es el del almendro, que aunque no es nativo, pero pues es altamente cultivado.
y que si se fijan es como de sombrillitas, ¿no? Como que va un nivel, luego otro nivel y así va, ¿no? Luego el modelo Mazar, que es el de la araucaria. El modelo teorético, así se llama, que es el del el Ricinus communis o la higuerilla, ¿verdad? El modelo Rux, que es el del caimito. El modelo Cook, que es el del hule, el verdadero hule, no el ficus ese que le llaman hule, sino el hule del que se extrae la pelota para el juego de pelota de los, ¿cómo se llama? De los de prehispánica, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo tenemos, este es un ejemplar cultivado en la Facultad de Veterinaria, del cual he tenido a bien traerme muchas semillas y ya las tengo germinadas, ya he estado repartiendo por diferentes lugares. Es un árbol que puede crecer mucho, pero que tiene este tipo de forma, ¿sí? Luego el modelo Escarrone, ¿verdad? En el caso del marañón, ¿verdad? O el cachú, ¿verdad? Modelo Stone, que es el de Pandanus, ¿verdad? Que es una planta muy cultivada, pues sobre todo en Cancún. Modelo Rau, que es al que correspondería el aguacate. Modelo Atims, el del mangle. El mangenot, que es el de lo que le llaman aquí capulín, o también el de la guayaba. El modelo Champagnat, que es el modelo de Bugambilia. Ay, no había pensado que es como Marcelino Champagnat, ¿verdad? Sí. Y el modelo que es el del jícaro también. O sea, aquí se podría poner un jícaro, ¿verdad? Al centro del patio, ¿verdad? Que tiene el modelo Champagnat, ¿no? Entonces quedaría padrísimo. Sería como emblemático, ¿no? Luego el modelo Troll, ¿verdad? Por ejemplo, sería del zaramullo. Y, en fin, ¿no? Estos son los modelos posibles que estos autores han sacado. Entonces, las formas de vida y la arquitectura de las plantas resumen, por un lado, las condiciones de la genética, por un lado, y la respuesta de estas a los climas y suelos a los que están adaptados. Por lo tanto, si pretendemos cultivarlas, es recomendable simular ambientes similares en los que crecen, ¿sí? Si yo voy a cultivar una uva de mar y sé que mi uva de mar crece en suelo arenoso en la costa, obviamente le tengo que poner no solamente tierra negra, sino que también le tendría que poner mucha arena, ¿no? A este respecto es recomendable optimizar las mejores condiciones en que crecería en cuanto a microclima, a sustrato suelo, ¿verdad? O microorganismos benéficos del suelo e inclusive a las plantas acompañantes, porque muchas veces meten una planta, ¿verdad? Que compite con la otra. Entonces ni una crece ni la otra, ¿sí? Y finalmente las dos terminan muriéndose o desarrollándose malamente, ¿no? Entonces la combinación de todas las formas de vida que se desea utilizar en algún proyecto debe ser lo más apegado posible a lo que sucede en la naturaleza, al menos es mi punto de vista, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo más barato, ¿sí? Porque es lo más práctico también, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en la península de Yucatán, por ejemplo, si estamos pensando, bueno, aquí la mayoría son de la península, ¿no? Digo, si no es que sean yucatecos la mayoría, y me imagino que piensan residir aquí, ¿verdad? Entonces, las plantas de aquí, fíjense, si tenemos en la flora, están reportadas entre 2.500 y 2.300 especies, pues tenemos suficientes como para poder, ¿verdad? Tener este tipo de cosas. En el libro simplemente seleccionamos 185 especies, ¿verdad? Todavía nos faltan más por explorar, ¿no? También es importante considerar cuál es el estatus biológico en cuanto a su conservación o riesgo de extinción, y para esto hay que consultar lo que se llama, eso en internet es bien fácil, ponen la norma oficial 059 de Semarnat,
y aquí te saca la lista de qué especies. Por ejemplo, el guayacán es una planta muy linda, pero que está en la norma oficial. Entonces, si tú llegas y comercializas el guayacán sin el permiso de Semarnat, te pueden meter a la cárcel, ¿sí? Entonces, tiene que tener uno la adquisición también de los viveros, ¿verdad? Que estén autorizados para tal fin, ¿sí? No te rías, Tania? Porque, bueno. Entonces, lo más recomendable es darle preferencia a las especies nativas de la región, pues ellas están adaptadas a las condiciones de clima, suelo, plagas y otros aspectos. ¿De dónde sacamos esto? Sacamos 1988, huracán Gilberto, qué árboles se cayeron y qué árboles sobrevivieron. Se cayeron todos los que eran exóticos y sobrevivieron, ¿verdad? Principalmente árboles nativos, ¿sí? Por ejemplo, los algarrobos que se viven cayendo, ¿no? Entonces, esos son exóticos y por lo tanto no pegan, ¿no? Bien, también en las publicaciones que hemos elaborado, hemos realizado listas de especies nativas que es factible cultivarlas, así como algunas especies que no son nativas y que no representan daños, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay árboles que pues sí, son muy lindos y que no pasa nada, ¿no? Pero también hemos detectado algunos que inclusive en versiones anteriores por error las habíamos recomendado. Es el caso de este, ¿verdad? Cuidado con este, la Spathodea campanulata o aquí le llaman tulipán africano. Resulta que unos biólogos se pusieron a investigar pues cómo era la polinización de estos y vieron que al abrir las flores hay montones de abejas muertas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Analizaron el néctar de las flores y vieron que es una sustancia que es tóxica para todas las abejas, las meliponas, las trigonas, también para las apis, que son las abejas europeas, e inclusive los colibríes, encontraron colibríes muertos. ¿Por qué? Porque esta planta lo que tiene es un néctar adaptado a algunos aves que son poliníferas y algunos insectos de África, no de América. Por lo tanto, por eso podemos ver que produce muy pocos frutos, porque si de churro llegó la abeja a poderla polinizar, aunque se muera, sí llega a producir frutos, pero son muy pocos. Pero es precisamente por esto. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Erradicarlo de plano. Si queremos conservar todavía un paisaje sustentable y que tenga, ahorita por ejemplo, que el boom de la apicultura y de las mieles y de las meliponas y todo, entonces, pues lo que tenemos que hacer es eliminar este tipo de plantas, ¿no? Que es muy, muy dañino. Y ese es un ejemplo nada más. Ahora, ¿cómo estamos recomendando? Pues que no todos los árboles son para todos lados. Por ejemplo, ¿qué tendríamos que recomendarlos? Por ejemplo, ¿cuáles son susceptibles para la calle o cuáles son para los parques? Yo no pondría un pitch en la calle. ¿Por qué? Porque al rato ya no hay calle, nada más hay pitch. Pero sí lo pondría en el centro de un parque grandote. ¿Por qué? Porque ya sé que el pitch va a crecer una enormidad, ¿verdad? Y va a ocupar un gran espacio. O, por ejemplo, tampoco lo pondría en un jardín particular, a menos que tenga una casota como mi vecina, ¿no? Malena Peón, que tiene una casa gigantesca, ¿no? Ahí sí. También hay árboles que sería, ¿verdad? Muy recomendable ponerlos en camellones o en estacionamientos. Un tema muy candente es de todos estos sitios que son por ejemplo, de centros comerciales, los estacionamientos, es una bronca, ¿verdad? Lo de el arbolado. Por ejemplo, el arbolado de aquí, a la fecha, todavía no termina de pegar, todavía no termina de cuajar. ¿Por qué? Porque del principio no pusieron las especies que eran las apropiadas. Y aparte, yo creo que las plantas no es
en sitios urbanos no es ya te puse y que te vaya bien. Le tienes que dar mantenimiento, tienes que echarle abono de vez en cuando, más tierra, en fin, ¿no? Tienes que hacerle también un mantenimiento, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, es el caso nada más de la lista que presentamos en el libro de las diferentes especies y palomeado, ¿verdad? Dependiendo de cuál se recomienda para diferentes casos. Por ejemplo, esta que es la Amphitegna latifolia, que ahorita está muy de moda. Nosotros la pusimos de moda porque fuimos los primeros en colectarla, que es el que le llaman jicarito. La puedes poner donde se te dé la gana, en la calle, en un parque, en un jardín, en el camellón o en el estacionamiento. En todos te va a dar sombra. Por ejemplo, si ustedes van a la calle en la 53 entre 62 y 64, montaron en rebeldía todos los vecinos, la mayoría gringos, y en la noche, ¿verdad? Hicieron sus posetas y otra noche le echaron tierrita y otra noche plantaron su arbolito y ahorita es una de las pocas calles arboladas en el primer cuadro, ¿sí? Entonces, tenemos ese problema, que el INAH es la fecha que no da autorización para ciertos sitios. Es horrible, ¿verdad? Yo no sé si se tienen que morir los que son los arquitectos que son encargados de eso, pero no hay manera, no hay manera. Me acuerdo que una vez, cuando era alcalde Mauricio Vila, yo le dije, y lo dijo en público, y nos dieron a los dos unos periodicazos horribles, ¿no? Entonces el INAH, ¿verdad? Le echó una bronca gigantesca, pero era precisamente porque dice uno, ¿por qué diablos no puedo poner en el primer cuadro? Por ejemplo, fíjense el error que tiene la famosa calle 47 ahorita. Ponen unos macetones donde, pues ahora sí, los chilibes, así las plantitas, que malamente a ver si sobreviven, ¿no? O sea, cuando tendría que, se tuvo la oportunidad de hacer unas buenas posetas y haber puesto, ¿verdad?, árboles adecuados para esa zona, que hubieran sido, por ejemplo, que le llaman roble aquí, ¿no? El roble o bec, también en maya, ahorita se me fue el nombre, ahorita lo ven. En fin, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Aquí, por ejemplo, estos son de algunas fichas técnicas de las que están en el libro, ¿verdad? Por ejemplo, el maculis, entonces un nombre común, los dos nombres comunes, el más común aquí es maculis o jac, ¿verdad? De la familia Bignoniacea y su nombre científico. Ahora, un ejemplo del arbolito, un acercamiento hasta donde sea posible conseguir de cómo es el fruto, cómo es la flor, cómo es la inflorescencia y la descripción de la especie, el trasplante, crecimiento y cuidado que se recomienda, qué tipo de sustrato, a qué profundidad. Eso es muy importante, porque también ustedes tienen que imaginarse que un árbol, las raíces tienen una imagen especular. Como es arriba, es abajo. ¿Cómo es el flamboyán? Es así. ¿Y cómo es su raíz? Es así. ¿Sí? Entonces, esto es una cosa muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después, entonces, va a haber que cortar las raíces porque ya invadió el drenaje de la casa, ¿no? Todo el rollo. Entonces, hay que pensar en todo eso. ¿Sí? Luego tenemos información adicional, por ejemplo, esta es una especie con un alto valor estético, ¿verdad? Durante la floración en la época de nortes pierde todas las hojas, en fin, ¿no? Todo esto que se va describiendo. Si se fijan, este año no hubo floración de maculis. El año pasado sí, pero este año no hubo, ¿verdad? Por alguna razón, yo creo que el frío, ¿verdad? Los nortes se retrasaron. Probablemente ahora que vino este último norte que está muy fuerte, vamos a encontrar la floración del maculis ya muy atrasada, pero generalmente aquí es como un relojito, ¿no? Que nos marca. Y esa es otra cosa bien interesante, que nos puede servir, ¿verdad?
los árboles para tener un calendario. Entonces, en general, se recomendaría tener calendarios de floración y de fructificación. A esto le llamamos nosotros en biología fenología, es la fenología, ¿verdad? Las fenofases es cada fase por la que va pasando las plantas. Bien, entonces tenemos aquí el maculis, tenemos la flor de mayo, la típica flor de mayo, ¿verdad? Que pues es una planta muy noble, se puede simplemente con plantar un gajo, ya con eso a rato ya lo tiene, pero no siempre, o sea, lo tiene que plantar el gajo en la época de sequía, en época de lluvias se les va a pudrir, ¿verdad? Y hay que hacerle caso siempre a los jardineros y a los campiranos que te lo dicen, ¿eh? Y también con el rollo de la luna, también hay que hacerles caso. Bien, este es un árbol que en general le llaman primavera, hay quien le dice maculis amarillo, es espectacular su floración, más hacia la primavera, ¿verdad? Entonces, este no es nativo propiamente. Está muy controvertido si es nativo o no. Yo sí lo he visto en Quintana Roo, en José María Morelos, los he visto, pero por ahí me decía el otro día unos colegas, no, eso no es nativo, estás loco. Bueno, pues yo lo vi, ¿no? En fin, ¿no? Precisamente ahí es donde para tener evidencia hay que hacer colectas, ¿verdad? Colectar un gajo, secarlo para tener la evidencia de que sí, el lugar, y foto también, ¿no? Por supuesto. Bueno, otros ejemplos, como por ejemplo, bueno, la jicarita ya les hablé, de la Amphitegna latifolia, que es padrísima especie, o sea, bien fácil que germine. El fruto es una jicarita, por eso se llama así, jicarita. La flor es muy bonita también. Luego el aquitz, que es pariente de la campanita, pero este sí es nativo, la campanita no, la campanita es de Sudamérica, ¿verdad? Que es la Cascabella gaumeri. O el guarumbo, ¿verdad? Que bueno, se lo fuman algunas gentes, el guarumbo, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? Es comestible, los changos, los monos, se comen los frutos, ¿verdad? Pero es una planta que puede ser muy ornamental, puede dar sombra. Aquí tengo esta que es medio juvenil, ¿no? Luego la uva de mar, que en general, fíjense, pasa lo siguiente. Si se acuerdan ustedes en el puerto, la uva de mar crece poquito, es un arbusto, pero cuando la traen a la ciudad, no sé si han visto, es crecimiento espectacular, gigantesco, que es incontrolable. Entonces, yo creo que tiene que ver que no le ponen arena, que le ponen pura tierra del otro, entonces la planta se crece gigantemente, ¿no? Entonces, esta es una planta también de diferentes multiusos, porque los frutos son comestibles, ¿verdad? Se puede hacer mermelada, queda muy bueno, ¿verdad? Las hojas, ¿verdad? También las utilizan para hacer diferentes adornos florales, en fin, ¿no? La madera es muy buena, la madera es dura. Luego el chum o pochote o Coclospermum vitifolium, que es muy, muy bonita, la planta ahorita está empezando a florecer, ¿verdad? Que algunas personas las han puesto en la calle a la entrada del Gran Museo del Mundo Maya, hay varias de estas. Luego, bueno, este es el roble, Heretia tinifolia. Fíjense, por ejemplo, este soy yo, ¿verdad? Y aquí vean el árbol, vean cómo no rompe para nada la escarpa, vean lo recto que crece. Y bueno, y por ejemplo, tómense la molestia de recorrer el monumento de Hidalgo, la glorieta de Hidalgo, todo Colón hasta llegar a los hoteles, hasta la zona hotelera, y van a ver un montón de robles, ¿sí? Y vean toda esa sombra que da. Entonces, eso es muy, muy importante, precisamente que ahí el papel que ha tenido, ¿no?
Y estos frutos, pues miren, pues para los pájaros así, a todo dar, ¿no? Para la comida. Luego el guayacán, este es un acercamiento de las flores del guayacán. El guayacán es de crecimiento muy lento, la madera es muy dura, como les digo, está en riesgo de extinción, ¿verdad? Pero hay viveros que sí lo cultivan, ¿verdad? Y ahí se puede adquirir, ¿no? Entonces es un árbol muy bonito también. Luego el chejá o llorasangre, que es un árbol que tiene unos frutos así fabulosos que parecen como orejotas también, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? Igual son como muy de adorno, ¿no? Y crece bastante bien el árbol, ¿no? Esto lo plantó en la calle un arquitecto, ¿cómo se llama? Niño de la Lama, ¿verdad? Allá en Itzimná. Y miren este árbol, el machiche, que es de la selva alta, es un árbol que tiene una floración espectacular, es pariente del, ¿cómo se llama? Del balché, ¿sí? Pero, inclusive, fíjense, ustedes pueden hacer un calendario de flores de diferentes especies, ¿verdad? De tal forma que tengan al menos una cada año, conociendo el calendario de la floración. Esa información está puesta en el libro, por ejemplo, ¿no? Luego, la paquira acuática o le dicen zapote de agua, que es lindísimo. Esto está en el Parque El Alemán y en la primera diapositiva les había presentado de una casa que produce unos frutotes grandotes, de los cuales puedes traer uno las semillas, ¿no? Luego el pepino cat o Parmentiera aculeata, este es en una casa, miren el tamaño que alcanzó, es una casa de 2 pisos, y aquí tenemos el pepino cat, que bueno, es comestible, ¿verdad? Hay quien lo hace en dulce o lo hacen en el, ¿cómo se llama? Salpimentado, ¿no? Le echan también el pepino cat. Y es un árbol muy lindo también. Luego la cena racemosa o el escanlol, ¿verdad? Que también es un árbol precioso en la floración. Ahí no le capté muy bien la floración. Aquí tengo un acercamiento, pero créanme que es así espectacular, ¿no? Y bueno, es todo lo que tenía que dar. Yo creo que me llevé, ¿cuánto tiempo? 1 hora. Ahora vienen preguntas, lo que quieran preguntar. Hasta cosas personales, si quieren. Pues una vivienda que tenga como un claro para donde reciba luz, porque si es adentro, o donde, a ver, en interiores, pues tiene que ser una especie que crezca en la sombra, por ejemplo. Aunque no es una especie nativa, la otra vez fui a una comida y estaba una gringa y que quería a fuerza una planta dentro de su casa. Entonces le dije, pues el cafeto, la planta del café o el cacao es más difícil de que se logre, pero son plantas muy de sombra, ¿no? ¿Verdad? Entonces son de ese tipo de plantas. Plantas que inclusive sean capaces de florecer en la sombra. Entonces tienes que documentarte qué árboles, qué plantas son de sombra, ¿verdad? Ok. A ver, por allá. Ahí. Él alzó primero la mano. Por eso. Yo quería más que preguntarte algo específico, o sea, como comentarte y luego digas tu opinión. O sea, porque últimamente he visto mucho como este tipo de temas
piscina ecológica o biológica, en la que ponen como un filtro de agua. Sí, los conozco. Sí, pero, o sea, porque he visto como que hay muchas plantas que tienen este tipo de capacidad filtrante. Entonces, no es algo en lo que he profundizado mucho, pero al menos estoy involucrado en un trabajo en Nuexmal, por ejemplo, que estaba más enfocado en la alimentación, pero hay un tipo de planta, por ejemplo, es local, la verdolaga marina. Ajá. No, no, sí, esa y creo que la zanahoria tienen propiedades de absorción de plomo, por ejemplo. Entonces, no he investigado más al respecto, pero se me gustaría saber si sabes de algún proyecto que, pues, no sé, haya... Sí, cómo no, en el CICI está trabajando el doctor Jorge Santamaría con la salvinia, ese lechito acuático, que les dije que se me había olvidado el nombre, que es depurador de aguas. Esto es lo que se llama en biología bioremediación, es decir, vas a remediar la mala calidad del agua, ¿verdad?, con plantas que absorben, por ejemplo, metales pesados como el plomo. ¿Qué pasa? Que después, cada tanto, las tienes que retirar, porque si la planta muere y cae al fondo y se pudre otra vez, nuevamente se va a liberar el plomo. Entonces, lo que tienes que hacer es sacar el plomo de, la planta cada tanto y volver a resembrar. Entonces, sería ese tipo de actividad. Ahora, lo que dices tú de las plantas, esto de las piscinas biológicas, así, se tienen algunos, de hecho yo lo vi en alguno de las haciendas estas de Roberto Hernández, que el Bonch y Mario Peniche y ellos han asesorado, que lo tiene al lado. Hay un problema con este tipo de planta, de este tipo de piscinas. Está la piscina normal en la que puedes nadar y está esta. Y en la piscina normal, en la piscina ecológica, realmente estás haciendo un ecosistema. Y en los ecosistemas también existen animales acuáticos. Y hay una chinche acuática que si te pica, vas a ver, ¿verdad?, cómo por lo menos te duele y te sangra, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿sí? Que no es 100% seguro de que sea inocuo totalmente el hecho de esto. Se tiene que hacer, yo creo que no una, sino en transición, ¿no? Como varios, lo cual sería muy caro, ¿no? Pero justo con eso, ¿no? No se podría meter otro tipo de, tal vez, como sistema, así, igual he investigado un poco sobre el control de plagas natural. Y pues hay como que ciertas especies que depredan a otras, por así decirlo. O sea, ya no es algo como únicamente plantas, sino igual de seres vivos. Pero te digo que no he profundizado. Sí, bueno, por ejemplo, en el caso de, hay otros animales, por ejemplo, que la etapa larvaria es en el agua, como los mosquitos o las libélulas, por ejemplo, ¿no? Las libélulas, generalmente, las larvas son acuáticas y son altamente agresivas, no agresivas, sino son depredadoras de otros insectos. Entonces, a lo mejor habría que favorecer, por ejemplo, el caso de meter o de favorecer que se reproduzcan más las libélulas para tener un sistema más equilibrado, digamos, ¿no? ¿Mm? Pero sí hay mucho que hacer todavía de esto. A ver, no, por aquí. Pues hola, buenas noches. Hola. Quería preguntar que, por ejemplo, yo he ido a viveros y he visto que venden muchas plantas, pero exóticas. Si quiero conseguir plantas de la región, así como en los árboles de la presentación, ¿cómo puedo? ¿Hay un lugar que se encargue de solo plantas aquí? Bueno, el vivero del Sisi, que no quería hacer el comercial. Hay otro vivero que se llama La Caribeña, que está en el sur de la ciudad, ya está cerca de, como rumbo a Ixmaquil, que son fundamentalmente plantas nativas. O está Coplosur en Cholul, que también tiene una buena cantidad de plantas nativas. No son muchos, desafortunadamente,
Yo no te recomendaría los viveros, por ejemplo, los de Xochimilco, que todo lo traen de allá de México, ¿no? ¿Sí? Pero sí es un problema también eso. Y precisamente en el libro pongo una lista de algunos viveros en los cuales está autorizado inclusive por Semarnat, ¿no? Que serían UMAS, ¿no? Unidades de manejo y aprovechamiento integral de la flora y la fauna silvestre. Okay. Sí. Perdón. No, mejor no. No, así. A ver. Bueno, ahora que estamos tratando el tema de los animales, ¿no? Y cómo la fauna puede completar al aspecto arquitectónico. Hay documentos en internet como una norma oficial de la Semarnat que usted nos presentó, donde nos podamos informar un poco más de qué clase de vida podría ser benéfica para los entornos y microclimas que genera un proyecto arquitectónico. No, ojalá, man. Ojalá, o sea, mira, la norma 059 te dice que plantas, animales, hongos y bacterias son de las que está restringida, pero no te dice la lista de lo que es muy abundante que se podría tener. Ojalá yo creo que hay mucho trabajo todavía al respecto. Muchas gracias. Sí, pero puedes preguntar a los biólogos, ¿no? Simplemente, si de animales te quieres, allá en biología, bueno, hay dos escuelas de biología, la de Concal, el ITA de Concal, y el que está del Centro de Estudios Biológicos. ¿Qué pasó? Ese. Sí, sí, también, sí. Pues hay una carrera de biología marina y biología acuática en general, ¿no? Pues sí. A ver. ¿Ya? A ver, arquitecta. Ella alzó la mano. Antes en Mérida o cercano a Mérida había muchas luciérnagas. Y ahora Sí. son escasas, ¿no? Donde lo vemos. ¿Hay alguna planta o vegetación que ayude a la proliferación de las luciérnagas? ¿O hay algún estudio sobre ellas? Yo lo que creo que ha pasado es que más bien se han desaparecido por la alteración que ha habido, ¿no? Digo, no les favorece nada, no sé, todo ese. Antes en la carretera tú ibas y veías ¿Sí? en los costados. Ahora las he visto en Cholula, las luciérnagas, pero en patios de algunas viviendas de ahí de Cholula. porque ahí están muy bien conservaditos, porque en Cholul, ahora sí que los jardines son de lujo, ¿no? Sí. A ver. Hola, buenas tardes. Una pregunta en referente en cuanto al tema de las imágenes con las temperaturas. En caso del tema de las islas de calor, ¿cuáles serían las propuestas que usted, el tema de los árboles o el tipo de arbustos, cuáles serían los ideales para sembrar o colocar en macetas que no crezcan de tamaño tan grande? Pero por fin de islas de calor, ¿o? A ver. Para contrarrestar el tema de las temperaturas, pero si estén colocadas. Yo no soy muy de la idea de estos macetones, ¿eh? La verdad es que esa fue una idea ahí que salió de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que francamente es que bueno, sí hay, de los árboles de tamaño, los arbustos que estén en el límite entre árbol y arbusto. Por ejemplo, flores de mayo, ¿sí? Aunque la flor de mayo tiende a tirar hojas en la sequía, pero si tú la mantienes con riego, te va a mantener el follaje y también, y de alguna manera, a lo mejor te ayuda a amortiguar un poquito. Pero el problema es la sombra, o sea, la falta de sombra de un árbol que está ahí con una raíz tan restringida, ¿no?
no está bien trabajado el tema, francamente, ¿no? Sí. Buenas tardes. Hola. Para empezar, pues todos a gusto como ya está bastante padre. Ah, pues es diseño originales, biodiversidad de agaves, es que como yo me dediqué a agaves. Y Sí. la pregunta que quería hacer era, pues, hacer un poco relacionada con las restricciones. ¿Por qué el INAH pone tantas restricciones para tratar a árboles? La historia es así. Hubo un personaje, un arquitecto, que fue investigador del INAH. Se llama, todavía está vivo, Arcel Espadas. Él heredó a unos arquitectos, o sea, sus alumnos se quedaron ahí, y ellos tienen una visión que si no existe registro histórico en el primer cuadro que hubo arbolado, no tiene por qué haber. Pero esa es una visión que a mí me parece hasta retrógrada. Te voy a decir por qué. Porque el tiempo cambia y las condiciones cambian. Y que antes la ciudad, a principios del siglo XX, más bien olía a estiércol de caballos, que es lo que andaban por ahí, ¿verdad? Pero no había los chacuacos, el humo de los autobuses, de los camiones, ¿verdad? Y de los automóviles y en fin, de toda la quema. Y por lo tanto, a ver, arquitecta, usted también corríjame si estoy bien de esto que dicen ellos, que no había registro histórico, ¿no? Entonces, y no los haces cambiar, ¿sí? Esto a mí me lo dijo un investigador que trabaja en el INAH, porque le dije, voy a ir a pelear con ellos. Me dice, vas a perder tu tiempo, simplemente te van a dejar con la palabra en la boca y se van a ir, ¿no? Entonces, ese es un pleito muy grande, ¿sí? Entonces, hasta que se jubilen y ojalá que no hereden gente con las mismas mañas, ¿no? ¿Verdad? Porque no puede ser posible, ¿no? Que el INAH, ¿verdad?, te restrinja a tal grado algo que puede ser fabuloso para la ciudad, ¿no? Entonces, afortunadamente en el centro de Manzanas siempre hay un área verde. ¿Por qué? Porque convergen los patios de las casas, ¿sí? Afortunadamente. Pero en las calles donde van los transeúntes, hijos, a veces es agobiante. ¿Quién sabe lo que es un calor y que con lágrimas en los ojos va uno a las 12 del día, un mayo, caminando por el centro, ¿no? Es horrible, ¿no? Esa nueva generación de estudiantes de arquitectura tienen un nicho de trabajo de medicina, ¿no? Ajá. Porque lo que se tiene que cambiar es la mentalidad tan cerrada que tienen Sí. Los que están ahí, que bueno. ¿Eh? Sangre nueva ahí. Se necesita sangre nueva ahí, pero pues como no hay plazas, no salen plazas, estamos fregados, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, sí. A ver, ¿qué más? Nos queda tiempo para 2 preguntas. Buenas tardes. Hola, buenas. Tengo una pregunta en cuanto a estructuras, ¿no? Construcción, ¿qué tipo de madera o ya no les podemos estar reforestando, ¿no? Porque la construcción utiliza mucha madera para cimbras, para estructuras, ¿no? O si hay manera de sembrar árboles y 30 Pues, años. lo que pasa es que yo no he visto en Yucatán silvicultura más que la que hubo en Colonia Yucatán hace muchos años, ¿no? Pero yo creo que precisamente se podría hacer silvicultura, que sería esto, poner hileras de árboles de diferentes especies que ya sabes, pero hay catálogos de dureza, de densidad de la madera, del peso de la madera, de la resistencia, ¿verdad? Que se podría nuevamente hacer estas plantaciones y que ya sabes que un tiempo después pues, se corta y otra vez, ¿no? Y a volver a poner, ¿no? Y del bambú, pues que está de moda, pero que es muy rápido, hay manera de controlarlo, sí es muy bueno para eso. No, el bambú es muy bueno para las construcciones, de hecho en Asia se utiliza bastante. El problema aquí con el bambú es que en exteriores si hace uno alguna palapa o algún pasarela o algo, le entra el comején muy fácilmente. Ese es el problema, ¿no? La raíz al no tener un sustrato profundo.
Ah, bueno. Él es paisajista. No, el bambú es fabuloso, por ejemplo, en cuanto a obtención de troncos, porque ya un bambú en desarrollo crece 10 centímetros por día. O sea, es una barbaridad. Y saca un hijo, otro hijo, otro hijo, ¿no? La bambusa doméstica se llama. Está poniendo el bambú es en jardines de no más de 1 metro. Entonces, realmente Pues sí. no se desarrolla como tal y le guardas un poco el crecimiento. No, y te va a terminar rompiendo la estructura, además. Sí, de hecho, por ejemplo, decía una compañera mía de árboles, vegetación dentro de casa, pero lo primero que tienes que ver es qué tanta iluminación va a haber, el espacio donde va a crecer. Si es un espacio de doble altura, si es un espacio pequeño, la corriente de aire, porque a fin de cuentas la vegetación, la que sea, es un ser vivo. Si tú lo pones en maceta, ¿qué clase de tierra le vas a poner? ¿Qué drenaje va a tener? O sea, todo eso te va a llevar a poder definir cuál es la mejor planta para ese espacio, ya sea interior o exterior, porque hay plantas que se adecuan a un espacio o a otro. Se han puesto chacas en establecimientos, casas interiores. Pues a mí una vez me invitaron a una casa en la playa que querían meter una ceiba dentro. Yo le dije, pues sí, métala, se le va a morir al ratito, ¿no? Pues si quiere, y luego la repone y la sigue reponiendo y va a llegar un momento que le van a hacer un monumento a la destrucción, ¿no? Pues sí. Sí, esa es la cuestión, lo que es factible. Y hay que recordar que las plantas, aunque sean muy de sombra, sí requieren un mínimo de luz, de temperatura y de buen suelo, ¿no? También. Última pregunta. Última pregunta, ¿quién? Vamos a rifar en este momento. Ah, bueno, entonces sí saben, ¿verdad? De lo de la rifa. Entonces, ¿cuál primero, eh? A ver, una mano santa, que sea la que... ¿O cómo va a ser el... Miren, yo les regalaría más libros, pero la verdad es que ya no hay, ¿no? Estamos ahorita en vistas a ver si se publica por el Fondo de Cultura Económica, lo cual a mí diría, ya después de eso ya me puedo morir, ¿no? Porque sería fabuloso, ¿no? La última pregunta. ¿Hay algún jardín botánico hacia abierto al público aparte de sí? O sea, ¿hay algún jardín botánico o hay alguna intención o ha habido de construir un jardín botánico abierto al público? Aquí el Parque Centenario originalmente fue un jardín botánico, número 1. En la ermita también había un jardín botánico que era de los curitas de ahí, ¿no? Luego otro jardín botánico. En el Parque Recreativo de Oriente nosotros hicimos un jardín botánico. Ahí aparece, dice jardín botánico. El problema es que todos los rótulos se los robaron. Se robaron un montón de plantas porque en aquel entonces el César Bojorquez era el de Parques y Jardines, y él dijo que no, que había que confiar en la gente y que no iba a acercarse eso, y en la noche aquello era tremendo. Me acuerdo que mandé a poner ahí, porque yo estaba asesorando ese jardín botánico, un estanque con un puentecito, estaba muy lindo. Ya no existe, ¿saben por qué lo tapamos? Un día amaneció alguien ahogado ahí, que lo habían matado. Entonces dice uno, pues no se puede así, ¿no? Entonces,
precisamente yo creo que otra rama que nosotros tenemos que es muy urgente es esto de la educación ambiental también, ¿no? Eso de que, ¿por qué te vas a robar una planta de un sitio público para tu uso personal, para tu gusto personal, ¿no? O sea, no tienes derecho, ¿no? Entonces, ¿eh? Se llama vandalismo, yo le diría otra cosa, ¿no? También. Pero bueno, entonces, está ese jardín botánico. Está muy padre porque ahí son 100% plantas nativas. Luego, en la cuchilla que está a la entrada de Jardines de Mérida, esa cuchilla que tiene un monumento extraño, ¿verdad? Todo eso intencionalmente era un jardín botánico y el 95% de las plantas son nativas también. El problema es que los jardines botánicos tienen que tener información mínima básica, es decir, rotulación. Yo acabo de estar en Oaxaca, fui al Santo Domingo, que es así un jardín así muy famoso, y les hice la crítica que cómo es posible que no haya ningún rótulo. Entonces me dijeron que porque el patronato es de puros artistas y que decidieron que no era estético. Pues sí, pero deja de cumplir el papel que tiene el jardín botánico, que es que la gente mínimamente se vaya a instruir, se vaya a documentar de uso de las plantas, de los nombres científicos, de todo este rollo, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Mandé? Exacto, son los museos vivos de plantas, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión. Para la rifa. Ajá. ¿Sacas el primero? ¿No? No, yo no soy mano santa. No, ¿Eh? Bueno, con la izquierda a la derecha. Este no. ¿Eh? Este no lo gana. ¿Este no lo gana? Este no. No. El siguiente sí. Bueno, a ver. No lo ganó Gerardo González. No lo ganó. Este sí. Ay, pobre, oye. ¿Cuál es? ¿Cuál es el libro que vas a dar ahorita? El de los árboles, ¿no? Ahí va. Este sí. Marifer Vela. Ahora viene el de las palmeras. ¿Este no? Este no. Pasa. Este no, Alfonso Flores. No, Chinman. No. Y este sí o esta sí, Venus Barajas. ¿Eh? Una foto contigo con los ganadores. A ver, Pase. aquí. Yo en medio mejor. Así, como dice el dicho, Pancho Villa y sus dos viejas a la orilla, ¿no? ¿Ya? Bueno, muy bien. Bueno. Ay, oigan, entonces miren, estoy dejando una copia de PDF del libro anterior, el flaquito, el de árboles recomendables. Uno de Haley y Oldeman. ¿Y qué otra cosa? La presentación de aquí, la de hoy, también estoy dejándola que la tengan como apunte. Y les debo, porque por error no me traje, un artículo que Hans Bester, que es un investigador holandés que trabajaba en Ecosur, hizo de acuerdo con los diferentes modelos, el Schute, el modelo
el Chamberlain, todos estos ejemplos de especies de la península de Yucatán. Entonces yo creo que les puede servir también. ¿Sí? Bueno, pero ese se lo voy a mandar a Didier y entonces él se los distribuye después. ¿Ok? Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sale pues.